todos nosotros hoy vivimos en un tiempo donde la Biblia dice que vivimos en el tiempo del fin. Por ejemplo, cuando revisamos o cuando leemos la segunda carta que Pablo escribió, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1. Y eso hace que ese tiempo del fin que nosotros hoy nos toca vivir, vivimos con muchas inquietudes, cada vez hay más problemas emocionales, donde afectan a todas las familias. A todos nosotros somos de alguna u otra manera afectados en este tiempo. Mire, por ejemplo, podemos pensar en las preocupaciones económicas, cuánta inquietud en lo económico, en la salud, en la familia, o si nosotros nos hemos hecho mayores, pensamos en eso. O qué podemos decir de un padre que lucha contra la pobreza, o aquellos que pierden a un ser querido en la muerte. Bueno, todas estas situaciones que nosotros vivimos en este tiempo hacen que estemos inquietos, mucha inquietud. Ahora, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esta situación? ¿Estamos solos? Es la gran pregunta que nos hacemos. No. La Biblia dice que Jehová está acá, o está para ayudarnos en esos momentos muy difíciles. Mire lo que dice, lo que le pido que me acompañen en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y note este detalle. Dice, mientras echen todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Y si usted tiene la Biblia con referencia, mire lo que dice la referencia al pie de la página para el versículo 7, preocupaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle que encontramos en este pasaje de la Biblia? Que Jehová está y se preocupa por cada uno de nosotros. Ese es el punto que nosotros queremos destacar de este pasaje bíblico, ¿no? Jehová está y se preocupa por cada uno de nosotros. Así que lo que la Biblia promete, o lo que Jehová promete, es ayudarnos en este tiempo. No estamos solos, Jehová está. Por eso vamos a ver, ¿no es cierto?, 4 ayudas que Jehová nos da. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo Jehová nos ayuda? ¿Y cómo podemos aprovechar las ayudas de Jehová? ¿Sí? Así que vamos a ver cómo Jehová nos ayuda en este tiempo y cómo podemos nosotros sacar el provecho máximo de esta ayuda que Jehová nos da. Vamos por la primera. La primera ayuda que Jehová nos da es que Jehová nos da paz. Dios nos da la paz. Y para pensar en la paz, siempre cuando pasamos por momentos muy difíciles en la vida, siempre recordamos la carta a los Filipenses, ¿no? El capítulo, por ejemplo, 4, versículos 6 y 7, que los invito a buscar y vamos a analizarlas un poquito este pasaje. Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Muchas veces los hemos leído, ¿no? Mire lo que dice, no se angustien por nada, más bien, en cualquier situación, mediante oración y ruego, y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Y aquí nuevamente, ¿no es cierto?, en la nota para el versículo 7, 4:7 dice, guardará sus facultades mentales, sus pensamientos, dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando le oramos a Jehová en una situación difícil que estamos pasando, que nos genera esa ansiedad y esa tensión emocional, bueno, la Biblia dice que Jehová nos cuida nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sí? Recibimos esa paz de Dios que menciona la Biblia, ¿no? Y es muy interesante porque esta parte de la Biblia, o esta carta que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, seguramente ellos recordaron lo que le había ocurrido tanto a Pablo y a Silas, si nosotros vemos la Escritura o la Biblia, lo que dice esta carta. Porque dice que Pablo y Silas, Pablo estaba orando y dice que recibió mediante el Espíritu la guía de Jehová para ir a ampliar su ministerio
en Macedonia, ¿no? Y cuando él sintió la guía de Jehová en ese aspecto. Y cuando llega en ese lugar, dice que las cosas empiezan a ir muy bien, pero de repente, cuando dice que él expulsa a uno de una joven que estaba endemoniada y expulsa a este demonio, se le viene todo en contra, ¿no? Siendo él un ciudadano romano, para la época que se respetaba mucho y se tenía en cuenta, aún así dice que lo encarcelaron, lo golpearon a él y a Silas, y ustedes recordarán seguramente que muchas veces se habló de que cuando él estaba en la prisión, ¿no?, en un cepo lo pusieron, a medianoche estaba cantando y orando a Jehová, Pablo y Silas, ¿no? En esa situación que lo habían maltratado. Nos ponemos a pensar, por ejemplo, qué pudo haber pensado Pablo en una situación que parece que Jehová lo estaba guiando mediante su espíritu y de repente ahora recibe esa tremenda golpiza y está en la cárcel. Cambió la situación, ¿no? Pero en esa circunstancia dice que él oraba y cantaba. ¿Qué pasó a la madrugada? Dice, o a medianoche, un poquito más. Un gran terremoto, la cárcel se abren las puertas, el carcelero, ¿no?, se quería suicidar, Pablo lo ayuda, su familia se convierte al cristianismo. El otro día las autoridades reconocieron que Pablo era romano, se equivocaron, le ofrecieron custodia. Las cosas cambiaron de repente. Él nunca perdió Pablo, la estabilidad, ¿no es cierto?, emocional, oró a Jehová. ¿Qué queremos aprender con este detalle, hermanos? De que cuando pasamos por situaciones muy angustiosas y oramos a Jehová, recibimos esa paz mental que tenemos, que cuida nuestros corazones, y hay situaciones que Jehová puede hacer cosas que puede cambiar repentinamente, como le ocurrió a Pablo. Cambió las cosas. A medianoche, estando encarcelado, el otro día, ¿no es cierto?, cambió todo, ¿no? Entonces Jehová puede hacer cosas por nosotros cuando pasamos por esas dificultades. Eso es lo que aprendemos. Mire, por ejemplo, pensemos en otra situación de la Biblia. Hablamos mucho del rey Ezequías en una asamblea, y seguramente ustedes recordarán, donde venían Senaquerib y los asirios que venían asediando a todo y arrasando con todas las ciudades. Sin embargo, el rey Ezequías, que no quería entregar Jerusalén, no, que va y rasga sus vestimentas en el templo, en la puerta, orando a Jehová. ¿Y cómo responde Jehová a esa oración? Recordamos, la Biblia dice que vimos esa imagen impresionante, donde dice que un ángel de Jehová que fue enviado en una noche mató a 180,000 hombres de los asirios. Ahora la pregunta es, ¿se imaginó el rey Ezequías que Jehová contestaría esa oración de esa manera? No, ni siquiera imaginó que él Jehová le iba a responder de esa manera. O pensemos por ejemplo, la esposa de Abraham, Sara. ¿Se imaginó que a los 70 y pico de años podía tener un hijo? Cuando el ángel le dijo. Nunca se imaginó. Sin embargo, Jehová le respondió, le dio. Jehová puede hacer cosas que pueden cambiar las circunstancias, ¿no? Así que lo que nosotros aprendemos aquí en este pasaje es que tenemos que orarle a Jehová cada vez que pasamos por una situación difícil. Tenemos que contarle. Y sobre todo si tenemos nuestras emociones, nuestro corazón, que están afectados. Ahí es donde Jehová actúa en ese momento, ¿no? Y nos va a pasar seguramente lo que vemos en la primera imagen, que puede ocurrirnos a nosotros, que cuando le contamos a Jehová en oración, vemos ahí a la joven triste orándole a Jehová. Pero de repente ya cambia su semblante, ¿no? Jehová le da la paz, que dice la paz de Dios, ¿no?, que supera todo pensamiento, decía otra versión de la Biblia. Así que esa es la primera ayuda que nosotros encontramos, hermanos. Contarle a Jehová, arrojar toda nuestra carga, nuestras inquietudes, orando, y un detalle muy importante, en esas situaciones tenemos que aprender también a dar gracias a Jehová. Oramos y damos gracias a Jehová. Así que ahí vemos la primera ayuda que Jehová nos da. Vamos con la segunda ayuda que Jehová nos da. Mire, para ello vamos a leer el Salmo 94. Salmo 94, versículo 19. Dice, cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizaban. Y nuevamente, ¿no?, ahí tienen una nota, la Biblia con referencia, para el abajo,
dice, para el 94:19, dice, los pensamientos inquietantes se multiplicaban en mi interior. ¿Le ha pasado alguna vez? Los pensamientos se multiplican. Imagínense pasando una situación amarga y por la noche se le empieza a pensar y multiplicarse los pensamientos de las situaciones que está viviendo. Bueno, es una inquietud, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ayuda que recibimos ahí nuevamente? Como dice este salmo, como dice que las consolaciones de Jehová, ¿dónde encontramos o cómo podemos recibir nosotros? Bueno, es mediante los ejemplos bíblicos. Cuando nosotros analizamos la Biblia y encontramos situaciones de personas reales que pasaron por situaciones parecidas a la nuestra. Entonces ahí empezamos a recibir las consolaciones de Jehová. Mira, hay un caso, por ejemplo, en la Biblia, que era Ana, la esposa del Caná, que no podía tener hijos. La Biblia dice, por ejemplo, muestra en la primera de Samuel, quien fue, ¿no es cierto?, la madre de Samuel después con el tiempo, y que ella no podía, era estéril, ¿no? Y que sufría. Tal vez uno puede decir, pero algo tan sencillo, porque el Caná tenía otra esposa, y esa otra tenía hijos y la maltrataba. Entonces ahí había un daño emocional que sufría Ana constantemente por no tener un hijo en aquel tiempo, ¿no? Entonces llegó a un punto de que fue a orarle y derramar su corazón en el templo a Jehová. Y dice que cuando llega y empieza a orarle a Jehová, estaba el sumo sacerdote, Elí era el que estaba, y pensó que estaba borracha, ¿no? Por la forma en que oraba. Dice que se veía cómo estaba, ¿no? Entonces cuando habla y ella le cuenta esa situación, bueno, él dice que vuelva a su casa en paz y que Jehová le conceda lo que ella había pedido, ¿no? Y cuando nosotros analizamos esta oración de Ana, ahí en el libro de Samuel, el primer libro, bueno, vamos a notar, por ejemplo, de que ella hace una oración que le pide a Jehová si darle un hijo, y ella le quería dar algo a Jehová, y bueno, en esa oración le dice que le iba a dar a ese hijo, que fue Samuel después, ¿no? Que le entregó su vida como dedicación a Jehová. Y en esa oración encontramos esos detalles que hace la oración. Pero en el capítulo 1 del primer libro, en el versículo 16 y 18, y después cuando ustedes puedan leerlo, y si toman nota, van a encontrar un detalle de lo que dice la Biblia. Porque dice que cuando Ana, después de hacer esa oración, y se va a su casa, dice que empieza a comer. Dice que tiene hambre. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, cómo la oración a Jehová Dios le ayudó a ella o recibió esa paz y esa tranquilidad. Porque ninguno de nosotros cuando estamos emocionalmente mal o estamos muy inquietos tenemos hambre. Bueno, la Biblia muestra ese detalle que ella comió y se tranquilizó. Con el tiempo sabemos, ¿no es cierto?, cómo Jehová respondió a esa oración dándole justamente quien fue Samuel. Entonces ahí cuando leemos relatos y comparamos esto, lo que le pasó emocionalmente a Ana, podemos nosotros sacar una lección muy importante y nos puede ayudar a nosotros si pasamos situaciones parecidas. Otro ejemplo de la Biblia que encontramos es el caso de el profeta Isaías, ¿sí? No, perdón, el profeta de Elías, perdón, ahí está, ¿no? De que fue en el tiempo donde, recuerdan, la Biblia habla del primero de los Reyes, 19, el capítulo 19, generalmente muestra donde Elías, por ejemplo, hace que reúne a todos los adoradores de Baal y que había una sequía muy grande y hace todo el altar y la oración y después le da muerte a todos aquellos profetas de Baal. Bueno, pero ¿qué le pasó a Elías después de eso? Dice que la reina Jezabel, que de aquel entonces escuchó que él había dado muerte a todos aquellos que eran seguidores de Baal, le dijo que para la misma hora del otro día, dice que ella hizo un juramento que Elías estaría muerto. Bueno, el temor le invadió de tal manera al profeta Elías, dice que se adentró kilómetros y kilómetros en el desierto por miedo. Y pidió la muerte, ¿no? Ahí pidió la muerte, dice la Biblia, porque tenía tanto miedo, se le invadió. Y uno se pregunta por qué, ¿no? Había hecho algo impresionante y ahora ese miedo se invadió en él. ¿Pudiera invadirnos a nosotros en algún momento un temor de esa naturaleza, podemos decir, como le pasó al profeta? Bueno,
Piensa en lo siguiente, dice que cuando él estaba ya adentrado en el desierto y se ocultó y pidió la muerte, la Biblia dice que Jehová se manifestó de tres maneras. Dice que vino un viento que dice que rompía las montañas, las cumbres de las montañas, un calor abrasador, un fuego, un terremoto apareció en ese lugar. Entonces dice que en esas manifestaciones que Jehová le habló mediante un ángel, dice que se ponga nuevamente de pie. ¿Y qué hacía en ese lugar? Y le hizo ver que había muchos más profetas de Jehová en aquel tiempo. ¿Cuál es el punto que queremos destacar, hermanos? Jehová le hizo una demostración de poder a Elías diciéndole, ¿de qué tenés miedo? Si Jehová está con él. Nosotros, ¿de qué tenemos miedo en situaciones difíciles si Jehová está a nuestro lado? ¿No? Un Dios tan poderoso. Entonces, ese es el punto. Cuando a veces pasamos por dificultades en la vida que podemos tener mucho temor, pensemos en Jehová, que está a nuestro lado. Entonces, no tenemos por qué tener miedo, ¿no? Porque Él está ahí. Inclusive si a veces tenemos que enfrentar situaciones muy graves, ¿no? Como tal vez una enfermedad muy grave, si Jehová está de nuestro lado, vamos a recibir, ¿no es cierto?, la fuerza para poder salir adelante. Así que esta es la otra ayuda que encontramos, ¿no? Tenemos que recordar que Jehová nos quiere, como dice la Biblia en Mateo 10, 29 al 31, que habla en la referencia de los gorriones. Valemos mucho más que los gorriones, dice la Biblia. Entonces es que Jehová nos ama y nos quiere ayudar. Esa es una de las lecciones. Y vemos lecciones de personas de la Biblia que pasaron situaciones parecidas. Así que aquí es donde nosotros tenemos que entender un punto de que es muy importante leer la Biblia para poder ahora recibir ese consuelo, y que también hay situaciones en la vida que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance y lo demás dejamos en manos de Jehová. La tercera ayuda que Jehová nos da es que Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Mire, vamos a leer un pasaje que leemos a menudo, que es el Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6:33. ¿Cuántas veces lo hemos leído, ¿no? Y seguimos muchas veces, ¿no?, meditando en esta parte de la Biblia, ¿no? Mateo 6:33 y 34 dice: por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas estas cosas. Así que nunca, mira el detalle, se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay con los problemas de cada día. Jesús dijo, ¿no? Y imaginemos esta situación, porque cuando Jesús habló este pasaje bíblico, habló una multitud de personas que lo estaban siguiendo en una montaña, había muchos. Y esas personas que estaban con Jesús tenían problemas similares a los nuestros. Preocupaciones, muchos de ellos no tenían el alimento o pasaban por problemas de salud, algunos tenían problemas de enfermedad. Era la gente que seguía a Jesús de aquel entonces y la que la escuchaba a él. Y Jesús se dirigió a ellos cuando habló estas palabras. Y lo mismo pasa a nosotros, ¿no? Nos habla a nosotros. Entonces, ¿de qué Jesús estaba hablando? Las preocupaciones o inquietudes. Bueno, es normal inquietarse. Todos nos preocupamos por nuestro trabajo, por lo que vamos a comer, por lo que nos vamos a vestir, por nuestra casa. Es normal preocuparse por eso. Y aquellos tenían seguramente también esas mismas preocupaciones. Entonces, ¿cuál es el punto que queremos destacar? Que Jesús dijo justamente en el versículo 34, no se preocupen pensando en mañana. Imagínense un padre o una madre pensando qué van a hacer los hijos, de qué van a trabajar, qué va a ser el futuro de ellos. Bueno, empezamos a pensar y darnos vuelta en la cabeza pensando en el futuro. Bueno, eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Jesús dijo, vivamos el día a día y pongamos siempre el reino en primer lugar. ¿Por qué? Porque es importante. Y ahí dice, ¿cómo podemos, una pregunta que hace la atalaya, dice, ¿cómo podemos controlar la ansiedad? En primer lugar, confiar plenamente en Jehová. Cuando pasamos situaciones que preocupan, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos, la ropa, la escuela,
¿O qué vamos a hacer en el futuro? Bueno, confiar plenamente en Jehová, que vamos a tener lo necesario y se va a dar lo necesario, ¿no? El alimento. Entonces, eso va a hacer que controlemos la ansiedad que nosotros nos puede generar a los padres, a cada uno de nosotros. Y este es un detalle muy importante, porque si ustedes recuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 13, 22, donde él habló, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios era como una semilla ilustra y que iba cayendo en diferentes corazones. Bueno, dijo en una de ellas, en el 13, 22, dice que la semilla, en este caso, es una de ellas que podría no germinar en el corazón de la persona, eran las preocupaciones. Si nos preocupamos demasiado por el mañana, nosotros va a hacer que ahora nos empecemos a debilitar en lo que tiene que ver darle a Jehová. Así, mire qué importante entonces es no controlar la ansiedad, confiando plenamente en Jehová. Y ahí Jesús habla, en Mateo 6, 25, 26, 28 al 30, donde habla la ilustración de valen más que los gorriones, que prestan atención a las aves del cielo, ¿no? Es como que empieza a consolar cómo Jehová ve a las personas. Así que bueno, entonces aquí vemos la tercera ayuda que Jehová nos da, que es justamente esa de no preocuparnos, confiar plenamente en Jehová. Si estamos estudiando la Biblia, fortalecer esa confianza en Jehová, ¿sí? Fortalecerla para tener plenamente la confianza en Jehová, en que Él nos va a ayudar todos los días a superar las dificultades, ¿no? La cuarta ayuda que Jehová nos da, bueno, la encontramos en el Proverbio capítulo 17, 17, ¿sí? Y es muy importante esta también de las ayudas que Jehová nos da en este tiempo. Proverbio 17, 17. Mire este detalle. El verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Tiempos de angustia tenemos a los amigos. ¿Dónde encontramos los amigos? Vemos la imagen. Los verdaderos amigos están acá, en el salón del reino. Acá es donde nosotros encontramos a los amigos, como vemos en esta imagen, que se puede dar en diferentes situaciones, tal vez una persona mayor con un joven, una joven con una mayor, o todos los que están aquí en el salón. Qué importante, hermanos, es que nosotros ahora cultivemos la amistad entre los hermanos de la congregación. Y qué mejor lugar o el momento es las reuniones. Venir aquí a las reuniones, estar pasando las manos, hablando unos con otros, como se escuchaba hoy al principio de esta reunión, ¿no? Todo eso es lo que se genera, ese murmullo, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces, eso es, y conocernos unos a otros, invitar, pasar tiempo juntos. Es fundamental esa ayuda que nosotros necesitamos, porque cuando pasemos por momentos muy difíciles, los hermanos son los que van a estar ahí, los verdaderos amigos, los que nos van a ayudar. Así que como vimos, hermanos, entonces, 4 ayudas que Jehová nos da. Vimos al principio, son 2 cosas muy importantes que tenemos que hacer. Leer la Biblia para recibir las consolaciones de Jehová, orarle a Jehová y fortalecer nuestra relación entre los hermanos de la congregación y en Jehová. Por eso, en este tiempo o ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Fortalecer nuestra relación con Jehová. Es fundamental. Leyendo la Biblia, ¿no? Fortalecemos esa relación. Es muy interesante, Isaías 41:10 dice, no te angusties, dice Jehová. Y uno hace pensar en aquellos israelitas que volvieron de Babilonia, después de muchos, 70 años después. Volvieron en un terreno donde no sabían qué es lo que iban a enfrentar. Jehová dijo, no tengas miedo, estoy contigo, no te angusties. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Jehová dice eso para nosotros. Para eso es muy importante esa relación con Jehová mediante el estudio de la Biblia. Estudiar con Él, estudiar, mejor dicho, la palabra. Recibimos ahí de Jehová. Y otro punto muy importante es cómo el Espíritu de Jehová nos ayuda a nosotros a tomar decisiones importantes, decisiones sabias, donde tenemos que tomar en correlación a la familia lo que vamos a hacer, ¿no? Recibimos esa ayuda de Jehová, o la salud o las preocupaciones. Muy importante orarle a Jehová como vimos hoy.
En Santiago 4:8 dice que si nosotros, esa relación que hay que cultivar con Jehová, dice que tenemos que hablarle, o si nos acercamos a Jehová, Jehová se acerca a nosotros. ¿Y cómo se da esa situación? ¿No es cierto que cada vez que hablamos con Él, y a veces hablamos con Él, o las veces que hablamos es cuando leemos la Biblia, leemos una publicación basada en ella, entonces estamos escuchando a Jehová, ¿sí? Entonces, es lo mismo, imagínense un amigo. Tenemos un amigo que conocemos aquí en la congregación y ahora estamos todos los días con él, la reunión, en la predicación, tenemos esa relación. Pero ahora nuestro hermano se muda en otro país. ¿Y cómo hacemos para mantener la amistad que teníamos con él? ¿Le llamamos por teléfono toda la semana, todos los días? Pero con el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto que a veces llamamos ya menos, ya la comunicación ya es menos frecuente? ¿Y cómo va a pasar con esa relación? Con el tiempo se enfría, ¿no? Se va enfriando. Lo mismo pasa con Jehová. Si nosotros hablamos con Él todos los días mediante la lectura de la Biblia, vamos a tener una relación estrecha con Él y vamos a recibir de Jehová todos los días. Pero si no leemos la Biblia y no leemos una publicación, nuestra relación con Jehová se enfría. Así que mire qué importante que es. Por eso, hermanos, como vimos en este discurso, aprovechemos la ayuda que Jehová nos ofrece y vamos a ver cómo se cumple en nuestras vidas las palabras del Salmo 37:5, donde dice: pon tu camino en manos de Jehová, confía en Él y Él actuará a tu favor.